temas, tenemos la presencia del abogado Lenín Garcés. Él es filósofo y constitucionalista guayaquileño. A ver, abogado Lenín Garcés, existe la decisión por parte del elector de si está inconforme, rayar el voto totalmente y caer en la nulidad. Es la decisión a la cual tiene derecho todo ciudadano que asiste a sufragar. ¿Qué gana y qué pierde al hacer esto este ciudadano? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Lo primero, decir que eso hay que precisarlo con más exactitud. Por favor. Es decir, al ciudadano no se le ofrece el ciudadano no está en esa posibilidad. Vamos a explicar, ¿cierto? Es decir, la democracia no significa que existe una alternativa de anular el voto. Eso es justamente la antidemocracia. Ya. Es decir, el que anula el voto es un antisistema. Es decir, no está fuera de la democracia. O sea, como decía ayer el alcalde Nebot, aquí en estos micrófonos, decía: yo nunca he anulado mi voto, he preferido votar en ocasiones por el menos malo. Exactamente. O sea, ese es el camino correcto. Pero evidentemente, ¿por qué? Porque la cuestión es tercer excluido, vamos a decir así, en dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en la segunda vuelta, ¿no? Bien, este es un principio aristotélico, el tercer excluido, ¿no? Es decir, es uno o el otro, no hay tercero. Cuando hay esa realidad se dice tercer excluido, está el principio del tercer excluido. Aquí habría un principio de tercer excluido cuando se elige, por ejemplo, en segunda vuelta al presidente. Entonces alguna vez habían dos candidatos y dijo Vargas Llosa: son tan malos los dos que hay que elegir entre el SIDA y el cáncer. Bueno, hay que elegir entre el SIDA y el cáncer, ¿no? Ya. Eso es. O sea, vamos a ver, prefiero morirme por SIDA o por cáncer, pero tengo que elegirlo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que lógicamente esto implica que la democracia tiene que funcionar, es decir, que el sistema tiene que funcionar. Es decir, lo que yo no puedo decir: no va a haber presidente, que yo me rechazo, yo voté nulo, que me ponen un voto por delante y entonces yo lo transo con rayas, lo garabateo, y entonces lo que estoy diciendo ahí es que qué sé yo, que no haya presidente, que no haya instituciones, que no haya democracia, que no haya sufragio, y yo les rayo la cara a los presidentes y es un antisistema, o sea, una anarquía un voto, radical. El voto rechazo, que se vuelve un antisistema, se vuelve antidemocrático, es la antidemocracia, es la anticonstitución, es el antisufragio. ¿Y qué no gana es sufragio? El voto nulo no es sufragio, eso es lo que hay que tener claro. El voto nulo no es sufragio. Y ahora, abogado Lenín Garcés, ya, el voto nulo es antidemocrático, es un desaprovechamiento de esa maravillosa oportunidad que tiene el ciudadano. Pero durante la etapa del correísmo, principalmente al final, ya cuando la gente empezó a evidenciar muchas verdades, una crisis económica que ya se empezaba a sentir fuerte, a pesar de que prestaban plata de último momento para tratar de tapar el problema, la gente empezó a votar un poco más por el nulo. No votaron, pues. Es eso. ¿Cómo se vota nulo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se vota nulo? Si es nulo no se vota, pues. Claro. Yo me casé en nulo. Yo no me casé, pues. Pero ¿cómo yo me casé con falsificaciones de las firmas de los funcionarios. Hice los documentos en mi casa. Entonces no me casé. Pero también es responsabilidad también de los gobiernos motivar el voto. Como le decía, durante la etapa del correísmo, al final ya la gente ya estaba desmotivada. Entonces anularon su voto, entonces no hubo voto. O sea, eso representa también para el político: el voto nulo es un rechazo contra el sistema. El voto nulo en la democracia está fuera, no existe, hay tercero excluido. O el uno o el otro, y lo otro no existe, tercero excluido. No hay voto nulo desde la democracia. Es decir, la democracia no es una institución democrática, no es el voto nulo no es como decir, qué sé yo, el voto igual, el voto universal, el voto no es un principio, no está en ninguna parte el voto nulo. Ahora, hay un cambio. Están ahí unas normas que incluso los toman en consideración, vaya cosa, ¿no? Ahí en la Comunidad de la Democracia acabo de ver que dice que se contarán los votos nulos y si fuesen mayores, ¿qué contarán? ¿Cómo se puede contar algo nulo, por Dios? Pero ¿cómo pudieron haber hecho eso? Abogado, pero explíqueme a alguien, ¿cómo se puede contar algo que es nulo?
Claro, y vamos a votar ahora los votos que son nulos, para ver si son más que los válidos. O sea, ¿cómo se puede contar 1, 2, 3, 4 cosas que son nulas? Abogado Lenín ¿Cómo puede haber un artículo así? Durante este gobierno se ha dado una mayor apertura al tema electoral. Hay 80.000 postulantes, 80.000 candidatos que van a llegar a las urnas, sus nombres. Esto quizás ya es una oportunidad para que el pueblo deje de rechazar el sistema del correísmo y empiecen a votar, a elegir alternativas. Claro, o se vota o no se vota, tercero excluido. ¿Ya? Habría que ver que el que va a la urna raya la papeleta, le raya la cara a los candidatos, lo mete ahí, ha votado o no ha votado. Claro, pero aquí es la oportunidad que tiene el pueblo. Lo que yo quería decir era que el problema aquí se lo presenta como una institución, como una posibilidad, como una opción democrática. La democracia incluye que usted pueda anular su voto. Vean que somos tan democráticos, ¿no? Claro. Somos tan democráticos que la democracia incluye a alguien por ejemplo, un anarquista en que pretenda destruir la democracia. Esto es un absurdo, es contradictorio. Se las dice así y la gente las escucha así y ahí van, ¿no? Pero es que parecería, por eso le decía, ahora vamos a ver Lenín Garcés, claro, es una mayor oportunidad, o sea, el pueblo ya no tiene el pretexto, aquel ahora, ciudadano que votaba nulo y de votar así. Existe la obligación existe la posibilidad es decir, nosotros estamos regidos por una constitución, nosotros no podemos opinar o digamos, podemos, hay una cosa que se llama la ley eferenda frente a la ley data, la ley es dada, la ley que rige, luego la ley eferenda, que es el movimiento del derecho, el movimiento de la ley, donde se puede plantear cosas. ¿Ya? Pero bien, lo que no se puede es, nosotros no podemos estar, por ejemplo, yo estoy en contra de la no discriminación, por ejemplo, racial o de lo que fuera, ¿no? Entonces yo voy a ser, por ejemplo, un racista porque estoy en contra del principio democrático. Esa opción no existe. Es decir, la democracia rige, las instituciones rigen, el derecho rige, la constitución rige, obligatoriamente. No existe una opción en ese sentido. Por eso no existe la opción de plantear votos nulos, anular los votos, eso es. Pero existe una intención. Y se lo presenta como si fuese una opción democrática. Pero es que casualmente entrando en contradicción. Abogado Lenín Garcés, existe, parecería, una intención desde ciertos grupos políticos para tapar la lucha contra la corrupción de lograr esta tendencia de que se anulen los votos, por ejemplo, para el Consejo de Participación Ciudadana. Y mire, acudo al artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Si hay más votos nulos que válidos, no le queda más al CNE que declarar nula la elección y que se deba de convocar a nuevas elecciones, a un nuevo proceso electoral. Es decir, estas personas que buscan esto están atentando contra la democracia, contra el país. ¿Cómo ha podido ser tan torpe el legislador? Vamos a explicar cómo que le ha pasado esto al legislador. ¿Cómo ha podido ser tan torpe el legislador de decir semejante... Esto está en el Código de la Democracia. Sí, está ahí, yo sé que está ahí. ¿Ya? Pero ¿cómo le pudo pasar esto al legislador? ¿Cómo pudo salirle esa idea? Vamos a explicar qué es lo que sin duda pensó el legislador ahí, ¿no? Pensó en la voluntad popular soberana. Y si la voluntad popular está manifestando un rechazo, entonces convoque a nuevas elecciones. Bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? O quizás fue algo armado, quizás ya dejar eso implícito bueno, también se podría plantear para que lo aproveche. Lógico, podría ser, sería pensar mal, ¿no? Dice un dicho que piensa mal y acertarás. Yo no creo en eso, pero de todas maneras. Ahí viene finalmente, como quiera haciendo. Finalmente, abogado Lenín Garcés. Ese sería la fundamentación que diría en los debates, en cuanto se hace la norma, lógicamente, ¿no? La cuestión que nos vamos a encontrar ahí, nos vamos a encontrar como argumento, evidentemente. Será ese, sin duda. Ahora, abogado Lenín Garcés, finalmente, ¿cuál es la sugerencia que le hace al pueblo? Bien, primero la cuestión sería que esta cuestión de que el voto, la voluntad popular está, es válida democráticamente, esto hay que establecerlo bien. ¿Por qué? Porque la democracia implica límites inherentes a la democracia misma. Límites es decir, la democracia no permite, por ejemplo, el antiguo régimen de las dictaduras. El antiguo régimen de la Revolución Francesa lo superó el antiguo régimen del anterior fascista. Hará un nuevo régimen, ¿no es cierto? Por eso le influencia la Revolución Francesa. Por tanto, la democracia tiene unos principios
contramayoritarios, esto es la verdad que hay que decir, estas son las cosas que se tienen que enterar los fundamentalistas democráticos, que con ese fundamentalismo democrático destruyen la democracia. En que la democracia mismo tiene unos principios contra mayorías, porque vamos a ver, por ejemplo, el principio de división del poder, de la división tripartita de poder en 3 funciones del Estado. Explíqueme usted cómo pudiese haber una mayoría que en una cuestión democrática dijese: no, queremos tener un solo poder, que administre lo público sin ninguna limitación de ninguna asamblea, y esa es nuestra voluntad democrática. Dígame con qué se come eso. Usted le pone limón y tampoco se lo come. Es que es algo, disculpe la expresión, es algo estúpido, pues. Hay que entender entonces que evidentemente la democracia implica ciertos límites a los que una mayoría no es posible. Tiene principios contra mayoría, esto hay que entenderlo. Perfecto. Entonces eso pretende un fundamentalismo democrático que desconoce todo límite. Perfecto. Y que desconoce los principios contra mayoría. Muy bien, agradecemos al abogado Lenín Garcés, ha sido las expresiones del abogado Lenín Garcés, filósofo y constitucionalista guayaquileño. Hemos dialogado sobre este tema de la nulidad del voto de cara al proceso del 24 de marzo. El reloj marca las 13 horas con 49 minutos. Muchas gracias, abogado Lenín Garcés, por su participación. El reloj marca las 13 horas con 49 minutos, la hora Banco del Pacífico, su banco. Para finalizar, tenemos ya el importante aporte informativo de nuestro reportero, nuestro compañero Fernando Villegas, de Frontera a Frontera. Morena.